Llevamos hablando de ello varios años y tras unos cuantos retrasos la noticia ha dejado descolocados a muchos. Todo parece indicar que la esperada llegada de los trenes de Renfe a París no será ni este año ni el que viene. Podría retrasarse nada menos que hasta el 2029. Un tremendo varapalo para las aspiraciones de la operadora pública española que parece haberse resignado con estos planes que llegarían con 5 años de retraso. Todo viene por los cálculos que la empresa estima serán necesarios para el complejo proceso de homologación de los trenes Abril de Talgo, con los que decidió dar servicio a la línea y que no acabarían hasta finales de 2028, a lo que se sumaría el proceso de formación de maquinistas y lo alargaría hasta entrado el 2029, un plazo que supondría un frenazo tremendo a las aspiraciones de Renfe y que alargan aún más el desencuentro con Talgo por este modelo de tren que sigue dándole disgustos. De hecho, aunque todavía no se ha comentado nada al respecto, no son pocos los que ya auguran que Renfe debería y acabará haciendo cambiar los trenes con los que llegue a París y dejarlos abrir para las vías españolas, donde no sobran precisamente, y destinar a esta ruta más convoyes de la serie S100, mucho más antiguos y cargados de kilómetros, pero que no requerirían de tanto plazo de adaptación a las vías francesas. Curiosamente, esta noticia llega en el momento en que la SNCF anunciaba que aumentará las frecuencias entre Barcelona y París, mientras Francia sigue sin autorizar la llegada del AVE de Renfe a la capital francesa. Una decisión que dejaría caer que a pesar de que los tiempos aún no pueden mirar de tú a tú al avión, sí que son atractivos para muchos viajeros y la ruta podría calificarse de exitosa. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Por tanto, Renfe parece descartar que las autoridades galas den el visto bueno a su material rodante de forma inmediata, algo que también sería achacable al propio modelo de tren. Todo tras unas jornadas celebradas la pasada semana en el Senado francés para dialogar sobre la apertura del transporte ferroviario de pasajeros a la competencia, donde la directora general de Estrategia Global de Renfe Operadora, Paloma Baena, dejaba caer que no está previsto que el proceso de homologación de los Abril concluya antes de finales de 2028, donde aprovechó para criticar una vez más el modelo francés para este proceso y defendió que el país vecino debería acelerar el proceso de aprobación y certificación y fortalecer su transparencia y previsibilidad. Baena volvió a poner sobre la mesa las múltiples trabas que Renfe lleva tiempo denunciando que se está encontrando para poder operar en este corredor, apostillando que Francia debería permitir a los nuevos operadores acceder al mercado en condiciones adecuadas sin verse obstaculizados por la posición dominante y la integración vertical del grupo SNCF, compañía que a diferencia de lo que ocurre en España con Adif y Renfe, que operan de forma independiente, está integrada por la división de viajeros y la de infraestructuras, lo que a juicio de la operadora española dificulta la llegada de competencia y podría significar un claro conflicto de intereses. La separación completa de ambos ramales, viajeros y gestión de la infraestructura, sería necesaria para permitir modular las inversiones necesarias sin imponer un coste adicional a los competidores de la empresa gala, como comentamos en otro vídeo del canal y que Bruselas podría estar estudiando, ya que Renfe no es la única operadora con problemas en suelo francés, pues incluso los tan anunciados trenes nocturnos que llegarían a Barcelona se están encontrando con no pocos problemas y retrasos. Otro problema que se está encontrando Renfe en el país vecino es en los talleres para acoger el material rodante de los nuevos operadores, donde también hay muchos obstáculos, cosa que no ocurre en España, aunque también resultando polémico. Un tema, el de los talleres, que está siendo clave también en los problemas para las pruebas de homologación de los Abril. Talgo, fabricante del modelo, transmitió tiempo atrás a Renfe que SNCF ha puesto a su disposición un taller para mantenimiento en el que no son
con posibles tareas básicas de conservación, como el torneo de ruedas, lo que estaría obligando a la fabricante, que estos días ha dejado atrás el culebrón sobre su futuro, a trasladar esos trenes en pruebas desde Francia a España, concretamente a sus talleres de Barcelona, para poder realizar estas tareas elementales de mantenimiento, retrasando aún más todo el proceso de homologación. Recordemos que Renfe siempre ha visto su llegada a París como estratégica en sus planes de expansión, no solo por conectar varias ciudades españolas con la Ciudad de la Luz, sino por poder entrar en la ruta francesa más rentable, la Lyon-París, y que se sumaría a las que ya opera, la Madrid-Marsella y la Barcelona-Lyon, a las que se unirá en pocos meses la Barcelona-Toulouse, que también te conté en otro vídeo, siendo esa expansión a más países fundamental en su estrategia comercial a largo plazo, donde espera alcanzar un 10% de sus ingresos, estando presente ya en Arabia Saudí, Eslovaquia, México e Italia. Veremos cómo se desarrolla este periodo de pruebas y si habrá cambios en alguna decisión, como la del modelo de tren para acelerar esa esperada entrada o si habrá que resignarse a ese 2029 para ver una llegada a París que recordemos estuvo prevista para el pasado verano, aprovechando los Juegos Olímpicos y que ahora podría llevar un lustro extra. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.